Bendiciones, amada familia. Se perdieron el momento de la alabanza. Le damos gracias al Eterno que nos permite terminar estudiando su palabra y vamos con la oración para comenzar el estudio del día de hoy. Padre, te doy muchas gracias por el día de hoy, por la vida, por la salud, por el trabajo, por el sustento. Te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todas las cosas que estás haciendo entre las naciones. Gracias por los peces que estás trayendo de todas estas naciones. Te ruego, Señor, que me permitas pescar a muchos de ellos y que el significado de las parábolas no solo sea entendido, sino que también aplicado a nuestras vidas, la mía primeramente. Gracias, bendito Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua, tu Hijo. Amén, amén, amén. Bueno, pues seguimos con el estudio de las letras rojas y permítanme un poquito. Perfecto. Seguimos en el estudio de las letras rojas. Recuerden nuestro instituto bíblico, la página www.descubrelabiblia.org. Continuamos con la serie de las letras rojas, las palabras finales de nuestro amado Yeshua. Y hoy nos toca el libro de Mateo, capítulo 13, del 44 al 58, las parábolas, segunda parte de nuestra serie de las letras rojas. Y vamos a comenzar dándole lectura a la palabra. Me encuentro, vamos a acomodar los últimos detalles aquí, porque mi secretario me desacomodó aquí. Entonces, vamos a ver que en el estudio pasado, pues reflexionamos en todas aquellas cosas que podemos evitar usted y yo, ¿no? ¿Y qué podemos evitar usted y yo para producir fruto? Recuerden que la promesa es al 30, cual al 60, al 100 por uno. Reflexionamos en todo aquello que puede identificar con la cizaña. Y fue nuestra oración y nuestro anhelo que cuando sean enviados los segadores, que entonces nosotros podamos ser buen trigo que produce fruto, que nosotros podamos ser buen trigo que produce fruto. De manera que hoy vamos a cerrar con las últimas parábolas, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red, tesoros nuevos y viejos. Entonces, este es el programa para el día de hoy de nuestro estudio de las letras rojas en el nivel avanzado del Instituto Bíblico Descubre la Biblia. Una vez más, www.descubrelabiblia.org. Entonces, arrancamos bueno, antes de arrancar, sujétese su cinturón espiritual y ahora sí vamos a arrancar. Mateo 13:34 nos dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, y compra aquel campo. Y surge la primera pregunta, ¿quién es este hombre que halló un tesoro y que fue y vendió todo lo que tenía? ¿Quién adquirió el tesoro? Sí, pues es muy sencillo saberlo. Primero tenemos que identificar quién es el tesoro y si Yeshua al enseñar está sin duda pensando en las escrituras, en los profetas, en la ley de Moisés, y él apunta a los profetas y a la ley de Moisés, pues tenemos muy claramente en el libro de Éxodo quién es el tesoro. Dios le dijo al pueblo de Israel,
que si permanecieran fieles a sus mandamientos, entonces ellos serían su especial tesoro. Sí, serían su especial tesoro y además de entre todos los pueblos, ¿no? De la tierra, porque la tierra mía es, dijo, ¿no? Vámonos a leer Éxodo 19:5. Aquí me adelanté. Éxodo 19:5. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, esto habló el Señor al pueblo de Israel una vez que lo sacó de Egipto. Les puso una condición: si ustedes permanecen en mis mandamientos, ustedes serán mi especial tesoro entre todas las naciones, porque mía es toda la tierra. Entonces vemos aquí que el tesoro es el pueblo de Israel. Ahora bien, surge otra pregunta: ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Sí? Aquí Yeshua está refiriendo una parábola y dice que el reino de los cielos es una referencia al reinado de David, cuando se establezca el reinado de David en la tierra, como ya hemos visto en los estudios pasados. Esto implica que que los cielos están reinando porque el hijo de David va a regir las naciones por medio de las leyes divinas. Entonces eso implica que los cielos reinarán la tierra. Cuando el tabernáculo de David sea levantado, entonces eso será semejante a un tesoro escondido. Eso quiere decir que Dios escondió a su pueblo en un campo. Y el campo, de acuerdo a las escrituras, a lo que habla Yeshua en sus parábolas, el campo es el mundo. También en Ezequiel 37, la profecía de los huesos secos, dice que los huesos secos estaban en la faz del campo y el campo es una referencia al mundo. Entonces, proféticamente lo que Yeshua está hablando respecto de la manera en que Dios va a restaurar a la nación de Israel es que escondería a la nación de Israel en el campo, o sea, en el mundo. Actualmente, ¿quién puede decir qué es Israel? ¿Quién podría tener la seguridad de ser descendiente biológicamente de Abraham, de Isaac y de Jacob? Nadie lo puede saber, pues eso está escondido ante nuestros ojos. O sea, ante los ojos de nosotros eso está escondido. Eso solo Dios lo sabe, ¿sí? Nosotros no lo podemos saber, sino la manera como podemos saber si somos simiente de Abraham es que si somos de Mashiach, del Mesías. Porque si somos de Mesías, ciertamente el linaje de Abraham somos. Y acuérdese que la palabra linaje será y todo eso que ya hemos estudiado. Y surge otra pregunta: ¿qué hizo Dios con la simiente de Abraham? ¿Qué hizo Dios con la simiente de Abraham? Si analizamos la historia del pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta que Dios es como si se hubiera metido en una licuadora al pueblo de Israel. De hecho, en la profecía de Oseas dice que Israel será zarandeado entre las naciones, que la descendencia de Abraham va a ser zarandeada como el trigo, ¿sí? Como el trigo que se pone en una, ¿cómo se llama? Criba. En aquella época, para separar el trigo de la paja, se ponía una especie de red, se lanzaba al viento y el viento se llevaba la paja y solamente permanecía el trigo, ¿sí? Solamente ahí quedaba el trigo como referencia al fruto. Así que Israel eh, es quien de fruto. Israel es quien haga teshuvá, quien se arrepienta, quien vuelva a la Torá.
el remanente, como siempre nos lo dice José Antonio, ¿no? El remanente. O sea, una cosa es el pueblo de Israel y otra cosa es el remanente. Entonces, ¿quién vuelva a la Torá? Y el Hijo del Hombre, el Mesías, escondió este tesoro en el campo, en el mundo. Israel está escondido entre las naciones. Está como Joseph, como José, el que le llaman el soñador. Recordemos que Joseph significa añadirá. Entonces, así como Joseph permaneció oculto en Egipto, con otra personalidad, con un atuendo, ¿sí? Con intérpretes, pues hay muchos israelitas disfrazados de venezolanos, guatemaltecos, de mexicanos, de españoles, norteamericanos, canadienses, brasileños, etcétera, 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 de todas las naciones. Israel está escondido entre todas las naciones y una vez que Yeshua lo escondió, dice que el hombre lo halló y que lo escondió de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, ¿sí? Él siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza enriquecernos a usted y a mí. Él nos redimió, él redimió a su pueblo, al pueblo de Israel. Ese es exactamente el anuncio que dio el ángel Gabriel a Miriam, a María. Le dijo, él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la pregunta es, ¿quién es su pueblo? Muchos actualmente dicen que son su pueblo, ¿no? La iglesia cristiana dice que ellos son su pueblo, los mormones dicen que ellos son su pueblo, eh, casi todas las denominaciones que hay se dicen ser el pueblo, ¿no? Pero su pueblo es Israel, lo que significa que Yeshua entregó su vida, compró al pueblo de Israel por medio de su sangre. Y ahora el pueblo de Israel es un conjunto de naciones, es la plenitud de las naciones. El Israel que vemos físicamente aquí en el planeta, vemos a los judíos que han llegado de todas las naciones. O sea, yo he visto documentales de que em, chinitos, gente de la India, gente de Egipto, ha comprobado su nacionalidad israelí y se han ido a vivir para allá, pero solamente el Eterno sabe de todos ellos quién es trigo y quién es cizaña. Solamente ante sus ojos, él sabe quién es Israel. Y él compró a toda la descendencia de Abraham y en este momento está escondida, pero en un momento cuando él establezca el reino vendrá y obtendrá ese tesoro. Y ahora sí se cumplirá al pie de la letra lo que les dijo a la nación. Ustedes serán mi especial tesoro entre todas las naciones. Ustedes serán mi especial tesoro entre todas las naciones. De modo que ese es el significado de esta parábola del tesoro escondido. Ya se llevó a cabo la compra del mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El tesoro escondido, Israel entre las naciones. ¿Sí? Vamos al versículo que sigue. Perdón, aquí tenía. Qué bonito está. Ustedes serán mi especial tesoro entre todas las naciones. Vámonos a Mateo 13:45. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca nuevas, buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, vemos que una vez más está relacionada esta parábola con la mezcla de Israel entre las naciones, ¿sí?
porque al mezclarse entre las naciones les entró impureza. Y ya había hablado de la levadura y ahora está hablando de una perla. Ahora, ¿qué es una perla? La perla se forma de la arena que le entra a una concha, y la arena podría ser una referencia a las naciones, y al entrarle la arena de ahí se forma una perla. Así que Israel es la mezcla de la simiente de Abraham con las naciones enteras, y de ahí surgirán perlas, de ahí surgirán personas que vendrán de oriente, de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa con Abraham, con Isaac, con Jacob. Lástima que no podemos darle aquí un fuerte aplauso, no, no nos escuchamos, ¿no? Pero qué hermoso, ¿no? Y entonces Yeshua nos dijo, muchos hijos del reino quedarán fuera, muchos hijos del reino quedarán fuera. Así que esa implicación de la perla de gran precio, que un mercader anda en busca de buenas perlas y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esa es la perla de gran precio, la mezcla de Israel con arena de las naciones, mezcla de simiente de hombre y simiente de animal de la que habló el profeta. Ya estamos en la perla de gran precio. ¿Qué dijo el profeta? He aquí vienen días, dice el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. He aquí vienen días, dice el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y de ahí surgirá gente obediente, gente que obedece el pie de la letra a las enseñanzas de Dios. Sí, y esto es a través de los profetas, a través del padre de la fe de Abraham, que dejó su tierra y su parentela para formar una nación santa y escogida. Mateo 13:47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la saca a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin de siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, y al final ya de todo esto menciona otra parábola también relacionada con esto, como es la separación del trigo y la cizaña. Así como se habla de la mezcla de levadura con harina, así como se habla de la perla que representa la mezcla de arena que se mete en una concha, pues ahora nos habla del reino de los cielos, es como una red que se echa en el mar, y dentro de esta gran red, sí, están descendientes biológicos de Abraham, y también está una mezcla de las naciones, mezcla de la simiente de Abraham con todas las naciones, y de toda esta mezcla al final se va a hacer una separación de toda esta mezcolanza que se hizo en todo este trigo y esta paja, que están todos mezclados, pues al final de los tiempos se va a hacer una separación entre los que aman y le sirven, entre los que obedecen de todo corazón y con alegría, y los que no le obedecen, y los que no le obedecen. Uno de, uno de mis deseos es de que el Eterno, que Dios nos tenga por dignos de ser parte de esos peces, aptos para el consumo del Rey de Reyes, aptos para el servicio del Rey de Reyes, y que seamos librados de ser estos peces impuros. Dios nos guarde de eso, ¿no? De esos moluscos impuros que alimentan los desechos del mar. Y esa es una de las razones por la que hay separación del mar, ¿no? Los que son limpios y los que son impuros. Los impuros se alimentan de todo el desecho del mar. Y es así como podemos recordar lo que hacía
el hijo pródigo, ¿no? Que se alimentaba de algarrobas de los puercos, pero pues un buen día volvió en sí y decidió regresar con su padre, ¿sí? Entonces, así que aquellos que como el hijo pródigo deciden regresar y deciden dejar de alimentarse de las algarrobas de los puercos y del plato de lentejas y quieren profundizar, ¿sí? Y quieren profundizar, que podamos que estemos llamados a eso, ¿no? Y que podamos ser separados para el reino cuando se establezca, que podamos ser separados, ¿sí? Del reino cuando se establezca. Ahí tenemos esa ilustración de la red. ¿Por qué? ¿Por qué bueno, antes de expresar mi idea, vamos a leer Mateo 13:51. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Siempre de las escrituras, hace, hace, hace unos días una persona, no recuerdo, pero llegó a mis manos un video de un pastor cristiano que estaba debatiendo con una persona que es homosexual, con un hombre, bueno, con un homosexual. Eh, y él, el homosexual le decía, ¿quién dice que yo no puedo ser así? Y el pastor le dijo, pues la Biblia dice que no puede ser así. Y le dijo, ¿y cuánto tiempo tiene que se escribió este libro? Y el pastor ahí le dio unas fechas, ¿no? Y a los ojos de esta persona, le dijo, ese libro ya tiene muchísimo tiempo, ese libro ya, o sea, en pocas palabras, ese libro ya pasó de moda. En pocas palabras, ese libro ya está viejo, ya no debemos de hacer caso a lo que ese libro dice. ¿Por qué? Porque ya está muy anticuado, es de otro tiempo, tiene otros ideales, bla, 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 le dijo esta persona, ¿no? Y yo me quedé meditando un poquito en lo que iba a decir el pastor, pero fíjense que leyendo precisamente esto, dice, por eso todo escriba docto, perdón, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y a pesar de que estas escrituras se hayan escrito miles de años atrás, y a pesar de que sean cosas antiguas, a pesar de que sean cosas viejas, sí, nuestro deseo es que seamos capaces de extraer enseñanzas nuevas, aplicables para tiempos en los que vivimos. En eso consiste ser un escriba docto. En eso consiste ser un escriba docto en el reino de los cielos. En eso consiste que usted y yo seamos tenidos por dignos para enseñar a las multitudes en estos últimos tiempos, en poder extraer tesoros nuevos de todos los tesoros antiguos y de los tesoros viejos que ya han sido establecidos. Y si usted y yo podemos entender las palabras de los profetas, si usted y yo literalmente podemos entender lo que le llaman el Antiguo Testamento y entender el Antiguo Testamento simplemente que es el anticipo del Nuevo Testamento. Y si usted y yo entendemos que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están llenos de tesoros y que de ahí está revelado el tesoro de Dios, que es Israel mezclado entre las naciones, entonces usted y yo somos llamados
escribas instruidos. ¿Sí? Si usted no es capaz de extraer los tesoros del Antiguo Testamento y entender que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento se complementan, entonces no somos unos escribas doctos en el reino y tenemos mucho que profundizar. Ahora sí, ¿por qué, por qué es que la gente se enojó tanto y rechazaban a Yeshua? ¿Sí? Si vemos, por ejemplo, em, para que nos demos una idea, es muy absurdo las teorías que dicen por ahí que Yeshua se fue al Tíbet, que anduvo en un montón de lugares en su infancia y todos los aspectos, digámoslo así, misteriosos de su infancia que aparentemente no se mencionan en las escrituras, ¿sí? En realidad podemos deducir que si tenemos una amplia certeza por lo que dice el mismo Evangelio, de que él no pasó su infancia fuera de ese lugar de Israel, sino al contrario, era plenamente conocido en Nazaret. Tan es así que al final de este capítulo que estudiamos dice así, y antes de seguir, a mí, a mí me da mucha risa porque dice mi esposa que soy amigo de toda, bueno, no amigo, soy toda la colonia, bueno, o el departamento, aquí donde vivimos, salgo y me saludan aquí, me saludaban, yo hacía 2 horas y media de camino cuando éramos novios, mi esposa y yo, y hasta allá, hasta esas distancias, había gente que me conociera e íbamos a otro lugar aquí cerca y me saludaban. O sea, yo soy una persona que me conocen mucho y no dudo que en esta villa de Nazaret, que era muy poquita gente, pues se conocieran, ¿no? No dudo de que conocieran a Joseph, que conocieran a Yeshua, que conocieran a Miriam, que conocieran a toda la familia, ¿no? Yo no dudo de que si se descomponía, no sé, alguna cosa de madera, pues los llevaran con ellos, ¿no? Los llevaran al taller de ellos y de seguro el Eterno bendecía le daba mucha gracia a Joseph, ¿no? Para hacer lo que él hacía. Entonces, yo me imagino que, que mucha gente los conocía. O no me imagino, yo puedo afirmar que mucha gente los conocía. Entonces ya aquí vemos nuestra ilustración de tesoros nuevos y viejos. Y ya para cerrar el estudio del día de hoy, vamos a leer esto que dice Mateo 13:53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y viendo a su tierra, le enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? O sea, en pocas palabras, no es este el hijo del señor con el que llevamos a arreglar las sillas. ¿No es este el hijo del señor con el que nos hizo nuestras ventanas de madera? ¿No es este? O sea, sí, sí, espero que sí me esté dando a entender que Yeshua sí era Yeshua y su familia eran unas personas, además la aldea, y pueden ver videos, hay videos actualmente de la aldea de Nazaret, no era una aldea tan grande. Entonces, eh, se dice o se calcula que la aldea tenía alrededor de 500 personas, se dice. Entonces, de manera que todo el mundo se conocía en una villa tan pequeña, pues eran 500 personas. Todas las personas se dedicaban a diferentes oficios, ¿no? Y era común en aquella época y todo mundo, pues, los conocía, todo el mundo se conocía. Mateo 13:55,
¿No se llama su madre María, Miriam, y sus hermanos Jacob, Joseph, Simón y Judas? Es una familia plenamente conocida en esta región. Y como vemos aquí en la escritura, se nos muestra que Yeshua tenía hermanos, Jacob, Jacobo, José, Simón y Judas. Y se deduce que por lo menos tenía dos hermanas, ya que a continuación se menciona en plural sus hermanas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Se enojaba mucho con él, porque incluso en una ocasión estuvieron a punto de arrojarlo de un peñasco, ¿sí? Y la ciudad de Nazaret está entre montañas, y en una ocasión estuvieron a punto de arrojarlo de la montaña, porque vino a esta sinagoga y les enseñaba y les dijo literalmente que él era Mashiach, que él era el Mesías, y no lo aceptaban, no le creían, sobre todo porque empezó a recriminarles, ¿no? La incredulidad. No hizo muchos milagros en esta ciudad prácticamente. Entonces, una de las razones por la que la comunidad se enojó tanto con él es que como un judío, ajá, como judío, él les dijo que eran tiempos del profeta Elías, perdón, que en los tiempos del profeta Elías no se hicieron muchos milagros para la gente local de Israel, sino para una viuda extranjera. Y también en tiempos de Eliseo fue un sirio, a pesar de que había muchos leprosos, fue un sirio el que recibió la sanidad. Entonces, lo que él les mostró con la historia de la historia del pueblo de Israel había sido incrédula, ¿sí? Y que a los gentiles, a las naciones, creerían, pero el pueblo de Israel históricamente permanece como siempre en incredulidad. Así que por eso se enojaron tanto con él, porque era una época en que la gente de Nazaret era gente que vivía en opresión por los romanos, era gente que estaba harta de toda la situación. Y de hecho, lo que les dijera que también de amar a sus enemigos, también de amar a los gentiles, pues ese es algo que les irritaba muchísimo, ¿no? Imagínense, los tienen en opresión, en esclavitud, en el cobro de impuestos muy fuerte, los tienen, sí, pues los tienen oprimidos, ¿no? Y de repente llega el supuesto Mesías para ellos y les dice, pues no, ámenlos. Ah, caray, amen a sus enemigos, ¿sí? Vamos a llevarle el mensaje a los gentiles. ¿Cómo? Por eso la gente se enojaba, se irritaba muchísimo y de repente les dice, yo soy el Mesías y que su mensaje es de, como les decía, de paz, de reconciliación, de amor a los enemigos. Por supuesto que causaba muchísima irritación. Y al final del capítulo dice que se escandalizaban de él y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y, y con esto se cierra este capítulo y nos deja reflexionando en que es una tristeza de que a veces los seres humanos podamos pasar por alto la grandeza de Dios, ¿no? Y la manera en cómo Él hace las cosas, ¿sí? Por la familiaridad y a veces por estar aferrados a nuestras costumbres o a nuestra manera de ver las cosas o a nuestros dogmas, a nuestra comprensión.
Sí, que cuando algo se sale un poco de nuestra comprensión o de la manera que hacemos las cosas, pues simplemente lo rechazamos, ¿no? Yeshua fue rechazado por su propia villa y fue rechazado simplemente porque fue en contra de sus expectativas de cómo Dios obra. Y ya lo hemos estado viendo, ¿no? Ya hace poquito lo vimos en el estudio de los Salmos que decían mucha gente, pero ¿por qué? ¿Pero por qué no me escuchas? ¿Pero por qué no me das un trabajo? ¿Pero por qué no esto? ¿Pero por qué no el otro? A veces se nos olvida, o primeramente, a veces queremos decirle, no, señor, es que eh, yo quiero un trabajo donde trabaje de lunes a viernes, pero el viernes a las 2 de la tarde porque es Shabbat. Y yo quiero ganar tanto, y yo quiero esto, y yo quiero el otro. No, se nos olvida que la expectativa que Dios tiene para con nosotros es diferente. Y lo que tenemos que hacer, que es simplemente es orar. En el caso del trabajo, Señor, yo necesito un trabajo, voy, preparo mi hoja de vida, y unas 2 o 3 copias, y me voy a buscar donde yo crea que sirva, para el trabajo que yo sirva, y me voy a buscar, ¿no? Y mientras voy orando, y mientras voy alabando, y mientras, Señor, que se haga tu voluntad, el trabajo que tú me des, con el sueldo que tú me des, con los horarios que tú me des, pero no, se nos olvida y queremos que Dios actúe pues conforme a lo que pensamos, ¿no? Conforme a lo que nosotros deseamos. Entonces, eso es lo que nos deja esta reflexión, ¿no? Yeshua fue rechazado por su propia villa, fue rechazado simplemente porque fue en contra de sus expectativas, en contra de lo que ellos creían. Se les había olvidado que Dios actúa de diferentes maneras, que gracias, bendito Padre, por este momento de estudio. Gracias por esta reflexión que nos dejaste al final de este capítulo. Te pido que nos ayudes a entender que los pensamientos tuyos no son nuestros pensamientos, que tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y que tus caminos son más profundos que los nuestros y que nos ayudes a estar abiertos a la manera tan creativa y que a veces quizás tan sorprendente y sencilla en que haces las cosas. Te pedimos que nos hagas ver esa simplicidad, Señor. Te pedimos que nos ayudes a esperar en ti. Te pedimos que no nos hagas incrédulos, bendito Padre. Te doy gracias por cada uno de las personas, de los hermanos que están aquí, de los que van a escuchar después. Te pido por su familia, por sus vidas y te agradezco por cada uno de ellos. Y gracias, precioso Padre, por este momento que nos das de terminar este día, alabando, glorificando y exaltando tu nombre. Gracias, precioso Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Permítame tantito. Ay, Padre, me salté. Esto de la tecnología no se me da mucho. Saludos, mi hermanita Matilde, espero que esté muy bien. Este, Muy pronto tenemos no la escucho, no, no la escucho. Tiene su, Ya, perdón. Estoy hablando y no abrí el micrófono.
Ya se aventó Sí, otra le digo pregunta y nadie la escuchó. ay, hermano, sí, dije, va, y voy a meterme a ver que si todavía alcanzo, pero sí, la Sí, verdad sí, me he descuidado un poco, pero ya aquí estoy. este, Bendiciones, mi hermano. sí está suscrita al canal de YouTube. Sí, Ah, ok. Es que ujú, tal vez vamos a hacer, terminando el estudio de Joseph, de Shabbat, tal vez ujú. vamos a hacer unas reuniones más, más seguido, Ah, terminando los bueno, meses, pero yo les voy a avisar bien. bueno, sí, hermano, y ¿Sí? aprovechando que no hay personas aquí, porque como yo no sé, dijera usted de la tecnología, no sé mucho, Sí. me manda un número de cuenta, hermano, porque por ahí hay una ofrenda que luego reparto Ah, ok, sí. a veces amando a Argentina y a Solferino, pero estoy que voy a decirle, pero le digo que yo no sé sacar el número de teléfono para decirle para personalizarlo, ¿no? Pero Yo pues le ya que no hay escribo. ahorita Ujú. nadie, y ahí me lo Sí, manda, porfis. sí, sí, ahorita se lo mando. Sí, hermano. Bendiciones y ahí Amén. estaremos en el chat toda la información de cómo vamos a hacer en el YouTube. Sí, hermano. Sí, sí, Bendiciones. Que el bendiciones. Eterno le bendiga. Amén.